sus respectivos asientos, hermano. Estamos estudiando los días domingos el libro de Esdras, ¿verdad? Pero hermanos, debido a que en este mes de junio se celebra el Día del Padre, y precisamente el día de mañana es el día específico, ¿verdad?, donde se recuerda y se felicita a los padres. Pero yo quiero felicitar a todos los padres que se encuentran con nosotros en esta mañana. Además, quiero felicitar también a todos los padres que nos ven por la internet, ¿verdad?, y se edifican con los mensajes que se predica acá en nuestra iglesia. Y especialmente quiero felicitar a mi suegro, mi hermano Luisito, que es un gran padre. Yo sé, hermano Luisito, que esta fecha es de emociones encontradas para usted. Yo me identifico mucho con usted, pero nuestra familia le admira y le ama. Muchas felicidades, hermano Luisito. También quisiera, hermanos, que aprovecháramos la ocasión y hacer un paréntesis a nuestro estudio del libro de Esdras y meditar en cuanto a la responsabilidad que como padres tenemos de velar por el buen futuro de nuestros hijos. Hermanos, yo creo que todo padre se esfuerza en sacar adelante a sus hijos para que les vaya bien en esta vida, para que sean prósperos y para que tengan un hogar exitoso. Sin embargo, a veces escogemos el camino equivocado para lograr este objetivo y trabajamos incansablemente, proveemos para lo que necesitan, aun cuando se sacrifica su tiempo para estar con ellos. Y pensamos que por el cumplimiento de la responsabilidad estamos haciendo las cosas bien. Pero probablemente nuestros hijos no lo están entendiendo de esta manera. No lo están viendo como nosotros lo estamos viendo. En el Antiguo Testamento encontramos un pasaje donde Moisés habla a todo el pueblo de Israel y le dice cómo asegurar la prosperidad, cómo asegurar la permanencia en la buena tierra que el Señor les da, y asegurar esto a las futuras generaciones, a aquellos que vendrán después de esa nación. Les invito a buscar su Biblia, por favor, Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 1. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9, y quiero que meditemos sobre el tema asegurando una familia próspera. Asegurando una familia próspera. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor de esta manera. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. Todo el libro de Deuteronomio sucede en un mismo lugar. Dura aproximadamente un mes. Y el pueblo de Israel está acampando en el río Jordán, al otro lado de la ciudad fortificada de Jericó.
Han transcurrido 40 años desde que el pueblo de Israel ha salido de Egipto y ahora están allí frente a la tierra que el Señor les ha prometido. En este libro, Moisés pronuncia 3 grandes discursos de despedida. Dios le ha manifestado que él no va a entrar a la tierra de Canaán, pero sí solamente la va a ver. De tal manera que en Deuteronomio, fácil de entender ese libro, lo entendemos porque son 3 discursos de despedida que Moisés hace. Y el libro de Deuteronomio se centra en los sucesos que se producen en las últimas semanas de la vida de Moisés. Ahora, en este pasaje que hemos leído y en el cual estamos meditando esta mañana, corresponde al segundo discurso pronunciado por Moisés al pueblo de Israel. Y en este discurso, Moisés repasa los 10 mandamientos y le da instrucciones sobre cómo enseñarlos a las próximas generaciones. En el contexto de este capítulo 6, lo tenemos en el capítulo 5, versículo 32 al 33, para poder resumirlo. Y fíjese lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 5, versículo 32 al 33. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Aquí Moisés termina este capítulo con una exhortación al pueblo de Israel. Y la exhortación es a andar en el camino que el Señor les ha trazado. Que no se vayan a desviar ni a diestra ni a siniestra. Es decir, ni se vayan a la izquierda ni se vayan a la derecha. Y lo que vemos entonces es que en el comienzo del capítulo 6 encontramos en primer lugar que el camino del Señor, el camino que el Señor trazó al pueblo de Israel, es un camino de mandamientos, de estatutos y decretos. Vea lo que dice el versículo 1, en el capítulo 6, versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Qué interesante, hermanos. Aquí está el pueblo de Israel, fíjese la escena, listos para entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Y Moisés lo que está haciendo es obedeciendo lo que el Señor le mandó a hacer. ¿Y qué es lo que le mandó a hacer el Señor? Que enseñase al pueblo los mandamientos, los estatutos y los decretos del Señor. Entonces vemos a un líder obedeciendo al Señor en cuanto a la palabra del Señor. Cuán importante es, hermanos, que nosotros los pastores podamos obedecer el mandato de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dijo que les enseñáramos. Fíjese, en la gran comisión dice: vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice: enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuán importante es enseñar a la iglesia la palabra de Dios. Los mandamientos incluyen toda la enseñanza de la Biblia, los de Jesucristo y los de los apóstoles. Ahora, los estatutos tienen que ver con reglamentos, y los decretos son los edictos que Dios ha dicho y ha establecido en su palabra para que los cumplamos. Y todo hay que ministrarlo. Cuando el apóstol Pablo sale de Mileto a Éfeso, él reúne a los ancianos y le dice algo muy interesante. Busque conmigo, no pierda por favor Deuteronomio, hermano, por favor, y busque conmigo en Hechos capítulo 20, en el versículo 25. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 20, en el versículo 25. Note cómo Pablo va con una satisfacción. Él va satisfecho
consigo mismo, y dice la palabra en el capítulo 20 del libro de los Hechos, en el versículo 25. Y ahora, he aquí, dice, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Porque, note lo que dice el versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Qué lindo esto. El apóstol Pablo va satisfecho y dice: estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Durante todo este tiempo he estado enseñando, he estado predicando en el reino del Señor y lo concerniente al reino del Señor. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, toda la palabra. El tiempo que Pablo estuvo ahí, ministró la palabra, enseñó la palabra de Dios. Hermanos, en nuestra iglesia estamos tratando de estudiar la Biblia, la palabra del Señor. Y si usted ha estado conmigo desde hace muchos años, usted puede ver que en esos años desde el comienzo comenzamos a ministrar la palabra el día miércoles, el día domingo, y agarramos un poco de la palabra de por aquí, de por aquí, de por aquí, de por aquí, de por acá, y ahí andábamos edificándonos en diferentes lugares de la Biblia. Pero hace un par de años atrás comenzamos a estudiar libros de la Biblia. Comenzamos con el estudio del libro de Esther y meditamos todo el libro, estudiándolo, aprovechando las aplicaciones a nuestra vida. Terminamos ese libro, entramos a estudiar el libro de Filipenses, o comenzamos con la carta a Filipenses, creo yo. Fue con la carta a Filipenses que comenzamos a estudiar, la terminamos toda, pasamos al libro de Esther y luego volvimos otra vez a una carta pequeña en el Nuevo Testamento, la carta del apóstol Pablo a Tito. Y comenzamos a estudiar de esta manera toda la carta, domingo tras domingo. Terminamos esa carta y ahora nos encontramos en el libro de Esdras, estudiando de una manera integral la palabra del Señor. Sin embargo, puede ser que alguna persona se piense que está y se vea tentada a pensar: qué aburrido, ¿verdad? Estar meditando en lo mismo, en el mismo libro. Vine en enero, ya van a junio y todavía están en Esdras. Hermano, yo no sé usted, pero yo en lo personal a veces me he encontrado en mi estudio bíblico y veo ciertos pasajes que a mí me parecen aburridos de la Biblia. Pero ¿sabe qué he aprendido? Que la Biblia no es nada de aburrida. Soy yo el aburrido. Yo soy el aburrido. La Biblia es la palabra de Dios que está medida. Es más, cuando estemos en el cielo, vamos a seguir aprendiendo la Biblia. Siempre. La palabra de Dios. ¿Y qué hay ahí? Lo mismo. No hay otra cosa nueva. ¿Qué dijo Salomón? Nada hay nuevo debajo del cielo. Lo que es, ya fue. Y lo que fue, será. El apóstol Pablo, ministrando a las iglesias, decía: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. 2000 años de predicar lo mismo, la Biblia, la palabra del Señor, no hay otra cosa nueva. El apóstol Juan llegó a decir, ¿verdad?, en cierta ocasión: traigo un nuevo mandamiento. Y todos los hermanos, ¿verdad?,
Algo nuevo viene. Algo nuevo. Y la gente se reúne por algo nuevo y dice, el mandamiento que se amen los unos a los otros. ¿Qué de nuevo tiene? Y dice, a veces las personas piensan, lo mismo. Sí, que no hay nada nuevo. Lo mismo, aquí está la palabra, lo mismo. Fíjese que cuando yo era pequeño, mi hermano, ahí en la iglesia bautista Miramonte, queda cerca Metro Sur, y ahí está un pollo campero. Hasta la fecha está ahí. Fíjese, yo era pequeño, era un niño, y cuando uno entraba ahí a comprar, y han pasado los años, y uno va a comprar, venden lo mismo. Lo mismo venden ahí. Uno va a cualquier comedor a desayunar y ¿qué hay? Nada nuevo, lo mismo. Huevos, frijoles, plátano, queso, crema, pan francés, tortilla tostada. No hay más. Leche o café. No hay más. La Biblia es la palabra. Pero qué lindo, hermano, es y qué maravilloso estudiar la Biblia integralmente. Mientras el Señor me tenga con vida aquí pastoreando, hermano, yo no voy a cambiar mi estilo. Yo voy a predicar la Biblia, la palabra de Dios, lo que está aquí en la Biblia. Y vamos a estudiar libros de la palabra de Dios. Y si alguien piensa de que es lo mismo, pues hay otras iglesias donde usted podrá bendecir, hermano, con su presencia, aprender algo nuevo. Pero aquí venimos a estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Eso es lo que dijo Moisés, lo que el Señor me ha mandado que les enseñe: los mandamientos, los decretos, los estatutos, todo el consejo de Dios. Pero también vemos allí en Deuteronomio el propósito del camino de los mandamientos y estatutos y decretos de Dios. Dios perseguía algunos propósitos y uno de ellos era que el pueblo los pusiera en práctica. Vea lo que dice la palabra del Señor en capítulo 6, versículo 1 de Deuteronomio. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. El propósito es ponerla por obra. No solamente el propósito es la enseñanza o de la enseñanza de la palabra de Dios, solamente informar. El propósito de la enseñanza de la palabra de Dios es enseñarles a vivir. No es solamente la enseñanza, es la transformación de vida. Pónganla por obra, dijo el Señor. Y precisamente, hermano, el propósito de cada mensaje que predicamos aquí no es solamente que usted conozca solamente la Biblia, sino que usted lo viva. Que usted ponga en práctica la palabra del Señor. ¿Cuántos creyentes saben la Biblia mejor que cualquiera de nosotros aquí? Pero la pregunta es, ¿vive usted conforme a la Biblia? ¿Qué tanto está practicando la palabra de Dios? En esto consiste la sabiduría y la inteligencia para el pueblo de Dios. Fíjese que en Deuteronomio capítulo 4, en el versículo 5 y versículo 6, dice la palabra del Señor. Deuteronomio 4, 5, capítulo 4, versículo 5, dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos,
los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Qué lindo esto. Pónganlo por obra. No solamente se informa: esto ya lo sé. No. ¿Qué tanto está poniéndolo en práctica? ¿Qué tanto lo está viviendo? ¿Acaso no fue eso lo que el apóstol Santiago dijo, hermano? Escribió en su carta en el capítulo 1, versículo 22. Pero sed, ¿qué dijo? Hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Qué tremendo cuando somos buenos oidores, pero no hacedores de la palabra. ¿Sabe qué sucede, mi hermano? No crecemos espiritualmente, no maduramos espiritualmente. Y por eso el autor a los Hebreos tiene que exhortar a los hermanos y le dice: hermanos, después de tanto tiempo, en lugar de ser maestros, muchos de ustedes todavía son niños espirituales. Ustedes no pueden comer carne, tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y les dice: el que participa de la leche es inexperto, porque es un niño, es inmaduro. ¿Qué les pasa, hebreos? ¿Por qué se comportan inmaduramente? ¿Cuántos años tienen ya de estar en el evangelio? ¿Cuántos años de conocer al Señor? Y aún no han crecido, aún no han madurado. Qué tremendo. A veces nos identificamos con los hebreos. Yo en lo personal, mi hermano, ¿cuántos años tengo de estar aquí desde la edad de 5 años? ¿Cuántos años tenemos, hermano? 40 años. 20 años. 10 años. Es como para comportarnos maduramente, mi hermano. ¿Y qué sucede? ¿Por qué no nos comportamos de esa manera? Dice la palabra: el problema es que solamente se han informado de la enseñanza bíblica, pero poco han puesto en práctica. Necesitamos poner en práctica. Ese es el propósito del Señor: poner en práctica la palabra de Dios. Pero también un segundo propósito era que el pueblo de Dios le tuviera reverencia al Señor. Dice en el versículo 2 del capítulo 6 de Deuteronomio: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Para que temas a Jehová tu Dios. No solo ellos, los hijos de ellos y los nietos también. ¿Y de qué manera iban a temer? ¿Cómo iban a mostrar que andan en el temor de Dios? Guardando sus mandamientos, guardando sus estatutos, guardando los decretos de Dios. Y eso es lo que les iba a distinguir a ellos como un pueblo especial, un pueblo de Dios diferente a las demás naciones. Note lo que dice el capítulo 4 de Deuteronomio, versículos 7 y 8. Porque qué nación grande, le dice, hay que tengan dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. No hay un pueblo que se caracterice por andar en el temor de Dios, por guardar solamente el pueblo de Dios. Nosotros, como nación, como hijos de Dios, debemos reconocer que cuando nosotros andamos en el temor de Dios, vamos a guardar su palabra también. Pero había otro propósito, y era que el pueblo de Dios asegurara su prosperidad, su protección en la tierra a la cual iban a tomar y a entrar y a tomar posesión de ella,
y asegurar la continuidad como una nación grande. Vea lo que dice en el capítulo 6 de Deuteronomio, en el versículo capítulo 6, dice la palabra en el versículo 2: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Ya el Señor le había dado una advertencia muy fuerte al pueblo de Israel. Vea lo que dice en el capítulo 4, en el versículo 25 al 27. Vea la advertencia que le da ahí. Dice la palabra: cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días, sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Esa fue la advertencia que el Señor les dio. Pero aquí les está diciendo: ustedes van a asegurar su prosperidad. Si ustedes andan en el camino que el Señor les ha trazado, van a asegurar su continuidad en esta tierra y van a ser una nación grande y poderosa. Aquí, y de esto va a depender su prosperidad. Ahora, algo muy interesante. El pueblo de Israel debía andar en los mandamientos, en los estatutos y en los decretos por amor a Dios, no por imposición. Por eso dice el versículo 4 de capítulo 6 de Deuteronomio: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si ustedes van a andar en los mandamientos, en los estatutos, en los decretos, que no sea por imposición, les dice, no como una obligación suya, sino que sea por amor. Porque Jehová vuestro Dios uno es, y hay que aprenderlo a amarlo con todo el corazón, con toda su mente, con toda su alma, dice en otro pasaje, y con todas tus fuerzas. Amar a Dios. Ámenlo. Este fue el caso de Abraham. Abraham no estaba en ley, hermano. La ley vino después. El pueblo de Israel ni siquiera estaba en Abraham. Comienza a gestarse el pueblo de Israel, y ya Abraham andaba guardando los mandamientos, los estatutos y los decretos del Señor. ¿Por qué? Por amor. Vea lo que dice Génesis, capítulo 26, versículo 54, mi hermano. Génesis capítulo 26. Dice la palabra del Señor en el versículo, ¿qué dijimos? 4 y 5 dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, le dice el Señor, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham no estaba en ley, pero sin embargo, ¿por qué guardaba él los mandamientos del Señor, las leyes, los estatutos, los decretos? Porque Abraham había desarrollado un amor a Dios. Amaba al Señor.
Hermano, no hay necesidad de estar en la ley para guardar los mandamientos, los estatutos, los preceptos del Señor. Solo necesitamos amar al Señor con todo nuestro corazón. El mismo principio lo vemos en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 14, versículo 15. Dice la palabra del Señor en Juan 14, 15. Es un versículo corto, pero muy contundente, fíjese. Dice la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso dijo el Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el versículo 21 de ese mismo capítulo dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Vea lo que dice también la palabra en Primera de Juan capítulo 2, hermanos. Primera de Juan capítulo 2, en el versículo 5. Dice la palabra de Dios de esta manera: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y dice el capítulo 5, versículo 3: pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. En la segunda carta de Juan, solo hay un capítulo, veamos el versículo 6. En la segunda carta, versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Qué lindo. Cuando nosotros, hermanos, amamos al Señor y cada día estamos aprendiendo a amarle, entonces obedecemos, guardamos sus mandamientos. Quiere decir que el que no anda en la palabra es porque no ama a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Es cuando aquel joven que ama a su papá, a su mamá, le obedece. Le obedece por amor. Hace lo que él dice porque lo ama. Qué tremendo es, hermano, tratar de vivir la vida cristiana sin amor al Señor. Qué tremendo es venir a la iglesia el día domingo, pero sin amor a Dios. Venir solamente por imposición, porque el padre o la madre le impuso. Pero si usted, hermanito, estuviera en la libertad, ¿dónde estuviera? Si le dieran a usted escoger este día, ¿estuviera aquí o dónde estuviera? Qué tremendo, ¿verdad? Es llegar por imposición. Yo pasé también por esa etapa. A mí me gustaba andar en la cancha de la colonia Miramonte, mi hermano, en el parque de la Miramonte. Yo vivía ahí en el parque. Ahí conocí al hermanito Mauricio. Ahí estábamos chiquitos. Él era el bolero de la tarde y yo el bolerito de la mañana. No el bolito, sino que bolerito. Que andábamos, ahí están los señores ahí, ¿verdad? Que llegaban a jugar tenis y la pelota se iba por allá. Y íbamos nosotros. Y ya cuando estaba listo. Pero después de la hora, toma. Ya, estaba el chalet, ¿verdad? A comprar ahí. Fíjese que yo ahí pasaba, mi hermano. Pero a mí se me impuso. Y gracias a Dios por eso. Mi padre me dijo: tenés que estar aquí a tales horas, me decía, día miércoles. Tu responsabilidad es limpiar todas las bancas,
todas las bancas de la iglesia, allí habían bancas. Y tu responsabilidad es ponerlas bien alineadas. Por eso yo lo primero cuando vengo a la iglesia, mi hermano, yo veo las sillas cómo están. Me gusta que, y si no comienzo a alinearla, porque desde pequeño, porque mi padre me enseñó y decía él, cuando venga el reverendo Bruce Bell, el pastor Bruce Bell, él decía siempre, lo primero cuando ustedes decían a los seminaristas, vayan a una iglesia, vea cómo están las sillas, si están todas así, las bancas, todas, así está la iglesia caminando. Así está la iglesia. Usted puede ver cómo se mantiene una casa. Si está sucia, así vive la gente en su corazón. Así vive una vida desordenada. Pero cuando usted va a una casa y todo está en orden, la persona vive ordenadamente. Así decía el reverendo Rubel. Cuando veo las sillas, no, es que me gusta que estén bien lineales, rectecitas. Pero qué tremendo es la imposición. Pero el Señor dice, no vas a andar en mis mandamientos, no vas a guardar mis preceptos, no vas a guardar mis estatutos por obligación. Yo quiero que tú aprendas a amarme a mí con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y este ha sido el mandato del Señor. Y ese ha sido, hermano, lo que el Señor ha tratado de hacer conmigo. Y mi interés es cada día amar al Señor. Ya mi padre, mañana se va a celebrar a los padres, ¿verdad? Y gracias a Dios a los hijos porque tengan sus padres. No habemos padres perfectos. Si usted quiere un padre perfecto, manda a hacerlo. Allá y lo vasco manda a hacerlo, mi hermano. En 3 días o en 8 días lo van a dar, ¿verdad? Es más, era un muñeco. Pero padres perfectos no habemos. Pero gracias a Dios por sus padres. Yo no tengo mi padre. Ya más de 15 años que partió. Ya no puedo celebrar. Ya no puedo felicitar, papá. No, ya no tengo padre. Usted sí tiene padre. Gracias al Señor. Ya mi padre no está. Él se fue. Pero aquí estoy. Aquí estoy. En el camino que Él me trazó, que Él me enseñó. Pero he aprendido ¿a qué? A amar al Señor. Es por amor a Dios, hermano, que nosotros caminamos según su palabra. Y fíjese que uno de los mandamientos que debemos poner en práctica, que debemos poner por obra, tiene que ver con nuestros hijos. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, dice la palabra del Señor: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La misma enseñanza en cuanto a los hijos, la responsabilidad del mandato del Señor, lo vemos también en el Nuevo Testamento. El Señor dice en su palabra, dice: padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La enseñanza del Señor quiere que nosotros también les transmitamos la enseñanza de la palabra de Dios. Antes de enseñarle a nuestros hijos, tenemos la responsabilidad nosotros de amar la palabra de Dios. Vea lo que dice en el versículo 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El corazón es un símbolo, ¿verdad?, para hablar de el centro de la vida, el centro de las emociones. Te amo con todo mi corazón, decimos, ¿verdad?
Ama al Señor con todo tu corazón. Estas palabras estarán sobre tu corazón. Quiere decir, ama la palabra de Dios. Lo que el salmista decía en el Salmo 119, en el versículo 97. ¿Alguien lo quiere leer? Salmo 119, versículo 97. Ya no está hermano Leo. Antes hermano Leo el primero. Amén, amén, hermanita. Miren lo que decía el salmista. Oh, cuánto amo yo tu ley. Pero la segunda frase, 5 minutos hago mi devocional en ella. No, todo el día es ella, mi meditación. Quiere decir que él estaba cuidando esas ovejitas y meditando en la palabra. Cuando fue rey, pasaba meditando la palabra, meditándola todo el día. ¿Por qué? Porque amo. No es cierto, mi hermano, que el jovencito, ¿verdad? Cuando se enamora de la jovencita, no es cierto que solo pensando en ella pasa, mi hermano. Todo bruto aparece. Porque clavado con la cipota. ¿Por qué? Su corazón. Su corazón. Y le habla por teléfono y hasta ni come por comprar tarjetas, hermano, para echarle el teléfono. Habla todo el día. Vea lo que dice la palabra también ahí en el versículo 65. ¿Qué dice, hermanos? Perdón, el 97 dice. 97, hermana. Y todo ese el día es mi meditación. Sería entonces acá el 165, perdón, 165. Léamelo, hermanita Sandra, por favor. Mucha paz tienen. ¿Quiénes? Los que aman tu ley. Los que aman tu ley. Los que la aman. Tienen paz. Se ve un rostro de paz. Viven en paz. Serenos. ¿Por qué? Porque aman la palabra. Aman la palabra. Yo no sé cómo trabaja el enemigo en el caso de las otras personas. Pero a veces el enemigo ataca mi mente constantemente. Y trata de que yo entre en depresión. Cuando uno está en estos días son bien difíciles. Uno cree que está terminado. Y a veces hay circunstancias que lo llevan a la depresión. Yo les dije a ustedes y les compartí un testimonio, ¿verdad? Cuando eliminaron a un par de personas cabal al salir de la casa de nosotros. Al abrir el portón, ahí quedó una y la otra quedó enfrente. Y ahí estaba el montón de sangre ahí. Y yo pasé varios meses, hermano. Viera qué difíciles. Impactado, depresión, perdí el apetito, mi hermano. A mí no me daban ganas de comer. No le comía por comer, pues. El enemigo siempre busca la depresión. Pero siempre
hay un rema de Dios. Hay una palabra del Señor. Y yo recuerdo en esa ocasión, me estaba bañando y vino a mi corazón: esfuérzate y sé valiente, no temas, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que tú vayas. Gracias, Señor. Y esa palabra comencé a meditarla. Hace poco el Señor me da otra palabra. Porque no les he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gracias, Señor. Y comenzar a meditar. A veces no tenemos paz interior, causado por los estragos, los embates del enemigo, tal vez por problemas en su trabajo, problemas en su casa, problemas con algún hijo, problemas con algún vecino, alguna situación financiera bastante difícil, y usted está estresado, entra a la depresión, todo eso por el enemigo, tratando de decirle: usted está terminado. Pero dice la Biblia: mucha paz tienen los que aman tu ley, los que aman tu palabra. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y entonces dice que también tenemos la responsabilidad de enseñarla a nuestros hijos. Y por eso dice ahí en el Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 7: y las repetirás a tus hijos. Ahora, ¿cómo debemos enseñar a nuestros hijos? En primer lugar, por medio del método de la repetición. ¿Cómo aprendimos las tablas de multiplicar, mi hermano? Repitiéndolas. ¿Se acuerdan las tardes enteras que pasamos? 2 por 1, 3. 2 por 2, 6. No. Repetido. 2 por 1, 2. 2. 2 por 2, 3. 2 por 2, 4. A puro coico, mi hermano. Pero después, cuando nos preguntaba el maestro, y nosotros teníamos un profesor que se llama profesor Quintanilla, fulano de tal, porque habían 3 filas: la fila de los haraganes, la fila de los inteligentes y la fila de los medio ocre, más o menos. Qué duro es estar en la fila de los haraganes, o en la fila de los medio ocre, hermano. Pero aquellos que estaban en la fila de los inteligentes creían en la mamá de Tarzán. Preguntaba el profesor: la tabla de 3. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3. Tenía el pedacito de tiza de yeso. Ese el profesor que yo tenía de ese grado. A la fila, le decía, ya. Ya se iba el burro, ¿verdad? Sentar a la fila de los haraganes. No tenía que. Las repetirás. Las repetirás. Repetir. Repetir. Hermanitos, allá los niños. Repetir. Repetir. Nos cuesta. Es lo mismo. Repetir. Repetir. La repetirás a tus hijos. Además, por invertir tiempo con nuestros hijos. Mire lo que dice en el versículo 7. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes.
la vas a repetir a tus hijos estando en tu casa. Pero ahora, mi hermano, ahí hay un aparato que ha venido a cambiar todo el panorama. Llega cansado y ahí está el sofá, ¿verdad? O el sillón o la sillita donde sentamos ahí a ver la televisión. Y estamos en la casa, cansados, viendo la televisión. Nuestros hijos en su cuarto, en el Facebook, en la computadora. Pasó el día y no hablamos. Estando en tu casa. Pero para eso, ¿qué se requiere? Tiempo. Andando con ellos en el camino. Pues en el camino, cuando se vayan allá a dejarla a la escuela, al traerla, en el camino, háblele la palabra. Cuando se acueste, llámelo. ¿Y qué? Ministre la palabra. Cuando se levante, venga para acá. Vamos a la palabra. Eso es lo que dijo el Señor. Pero para eso hay que invertir tiempo para estar con ellos. ¿Invierte usted tiempo en sus hijos, mi hermano? Qué lindo. Gracias al Señor. Invertir tiempo con ellos. Pero también por el método de la escritura. Dice la palabra del Señor en el versículo 8: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Escribiéndolas. Pero ahora, hermano, antes de que la vean escritas en los postes de la casa, en las paredes, en la sala, que la vean escritas en nuestra vida. ¿Sabe qué le decía el apóstol Pablo a los Corintios? En su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, en el versículo 2. Note lo que dice la palabra del Señor. En segunda de Corintios, en el capítulo 3, en el verso 2, dice la palabra de Dios: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Nosotros somos las cartas. Que vean la palabra de Dios escrita en nosotros, en nuestro estilo de vida, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de hablarles, en nuestra forma de disciplinarlos, en nuestra forma de exhortarlos, en nuestra forma de jugar con ellos. Que vean que esa palabra está primeramente en nosotros, escrita, y que ahí la puedan leer en nosotros. Hermanos, ¿cuál era el propósito de hacer todo esto? ¿Qué pretendía el Señor? Despertar un interés. Los niños son muy curiosos, ¿no es cierto? Son muy curiosos. ¿Cuántos de sus hijos, mi hermano, no han metido el dedo ahí en el lado de la luz? No lo meta. Porque es bien curioso. Quiere ver qué pasa. El Señor está queriendo despertar un interés en ellos. Vea lo que dice el versículo 20 de Deuteronomio 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 20. Estamos ya por finalizar. Dice la palabra: mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa y delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos a la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová todos los días, para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él
nos ha mandado. El objetivo es enseñarle a nuestros hijos que ellos puedan tener una experiencia personal con nuestro Señor Jesucristo. Y que ellos aprendan a andar en el temor de Dios, guardando su palabra y amándole con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, para que ellos sean prosperados y sean de larga vida sobre esta tierra. Hermano, esta responsabilidad no es de los maestros y maestras de la escuela dominical. No es la responsabilidad de ellos. No es la responsabilidad de los maestros en lo secular. Dios no ha dado eso. Nosotros lo hacemos, pero no es nuestra responsabilidad. La responsabilidad es suya para con sus hijos. Es su responsabilidad enseñarle a sus hijos al acostarse, a levantarse en la mañana, cuando caminen en casa, aprovechando, repitiendo, enseñándoles que guarden todas las cosas de la palabra de Dios. ¿Está usted cumpliendo con esta responsabilidad que el Señor le ha dado? ¿Está usted invirtiendo tiempo? ¿Tiene usted el interés de guiarles por el camino del Señor? Nunca es tarde para comenzar, hermano. Puede ser que sus hijos ya estén grandes, que se hayan alejado de usted. Es más, puede ser que muestren una cara de que usted no les importa, pero ya en el fondo de su corazón están necesitados de un padre. Ore por ellos, ore por su conversión. Y ahora, como un hijo de Dios que usted es, hable con ellos, aclarándoles lo que debió hacer hace mucho tiempo y no lo hizo, y enseñarles el camino en que deben andar, y con paciencia esperar que el Señor responda a sus oraciones. Siempre hay respuesta, aun cuando no somos perfectos. Alguien escribió lo que piensa un hijo del Padre. Algunos de ustedes saben perfectamente bien esto y otros tal vez no. Pero para los que no lo saben, alguien escribió esto: lo que piensa el hijo del Padre. A los 7 años, papá es un sabio que todo lo sabe. A los 14 años, me parece que papá se equivoca en alguna de las cosas que dice. A los 20 años, el viejo no sabe nada. Está perdiendo ya la razón. A los 35, con mi experiencia, mi padre a esta edad hubiera sido un millonario. A los 45, no sé si ir a consultar al viejo este asunto. Tal vez pudiera aconsejarme. A los 55, qué lástima que se haya muerto el viejo. La verdad es que tenía unas ideas y una claridad notable. A los 60, pobre papá, era un sabio. Qué lástima que ya yo lo haya comprendido demasiado tarde. A todos los padres, felicidades. Que el Señor Jesús derrame sus bendiciones sobre usted hoy y siempre. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Gracias por todos los padres que habemos aquí, Señor. Tenemos una responsabilidad para con nuestros hijos.